esta semana? Bueno, miren, en un rato vamos a hacer una conferencia de prensa junto con rectores, no docentes, estudiantes, anunciando, bueno, la semana que viene vamos a ir a entregar las firmas, que estamos juntando firmas, anunciando la junta de firmas, vamos por 1 millón de firmas que apoyan la ley de financiamiento universitario que fue presentada hace unos días en la Cámara de Diputados, y bueno, no se pudo tratar porque no hubo quórum, se levantaron algunos diputados y dejaron sin quórum la sesión, así que estamos impulsando que se trate nuevamente lo antes posible porque la situación de las universidades es crítica. En ese marco de reclamos, en esta semana va a haber jueves y viernes paros sin actividades en las universidades nacionales, estamos convocando ese paro y el día jueves marcha de antorchas en todas las universidades nacionales, en todas las ciudades donde hay una universidad. Esperamos que se haga una marcha para visibilizar esta problemática, porque realmente después de 18 meses de un gobierno que ha venido llevando a una situación que día a día se profundiza, más crítica, como usted decía, nosotros las universidades estamos prácticamente ya sin recursos, para hablar además de los salarios que llevan una pérdida enorme, ¿no? Es una de las mayores pérdidas que yo recuerdo en tan poco tiempo, casi un 40% del poder adquisitivo. Usted piense que frente a la inflación, el aumento salarial fue casi 100 puntos menos que lo que aumentó la inflación. Ha sido un golpe muy fuerte y esto está afectando. Estamos perdiendo docentes, estamos perdiendo calidad educativa, que se le suma también a la falta presupuestaria, se están perdiendo alumnos. La verdad que es una situación gravísima por la que estamos atravesando. ¿Se está teniendo algún tipo de diálogo desde los sindicatos con el gobierno nacional? Ninguno. También estamos pidiendo por eso la paritaria y bueno, esta es una situación muy grave, ¿no? Aparte es un gobierno que no dialoga, tiene un claro proyecto que es que tiene que ver con la chica y la destrucción de la universidad pública. Nosotros, por eso, también la contundencia a la hora de enfrentarlo, porque no se puede enfrentar tibiamente semejante ataque, ¿no? Claro. De feo, si bien hubo un apoyo masivo en las diferentes marchas que se hicieron en apoyo a la universidad, ¿qué lectura hacen ustedes? Hola. Hola, sí, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Sí, no, le decía que si bien hubo apoyo realmente masivo de gran parte de la sociedad argentina en las universidades cuando nos manifestamos, cuando expresamos, cuando nos movilizamos. Ahora, ¿qué lectura hacen ustedes desde el sindicalismo y también desde las universidades puntualmente sobre qué está pasando en la sociedad que no apoya, que mira para otro lado, que hay una indiferencia, se moviliza puntualmente para algo, pero después el gobierno avanza con un montón de derechos conquistados y la universidad pública era un derecho, digamos que por décadas hubo consenso en que era una bandera, ¿no? Que no se replegaba. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Hola? Hola, se cortó. Bueno, un poco esto preguntamos a De Feo, el secretario de la CONADU histórica, sobre, Pachi, todo lo que tiene que ver con los derechos conquistados a través de décadas en Argentina, sobre todo en los periodos democráticos, que hoy parecen como verdades, lo que eran verdades reveladas. Hoy es como que hay que volverlas a discutir como si empezáramos de cero, ¿no? Eso es bueno, me gustaría saber un poco qué piensa De Feo. ¿Nos está escuchando? Sí, escucho. Bueno, no sé si llegó a escuchar la pregunta. Sí, me decía por qué el apoyo el año pasado y este año que no sucede lo mismo. Claro, digo, ante derechos conquistados en Argentina, como los derechos humanos, las universidades públicas, ¿qué análisis hacen? Porque supongo que están pensando también, como muchos ciudadanos argentinos, sorprendidos por la indiferencia social también en muchos casos. O un dejar hacer, no sé. Yo creo que el año pasado lo que pasaba era que todavía no había sido tan grande la agresión, entonces reclamos así
sectoriales como el universitario tuvieron un gran apoyo. Hoy yo creo que hay muchísimos sectores que se están manifestando, no solamente los educativos, tenemos, y lo vemos acá, los médicos de los hospitales, los jubilados, hay una cantidad importante de sectores que hoy se están manifestando y rechazando las políticas del gobierno. Lo que sucede es que yo creo que este gobierno no da respuestas, no da respuestas, y esto se va poniendo cada vez más complicado. Bueno, también es cierto que hemos tenido, desde la oposición, no ha habido no hay sector unificado que representen todos estos reclamos. Esperemos que en el transcurso de este año, que es un año electoral también, esto comience a suceder, y ahí vamos a ver si realmente la sociedad de su conjunto puede enfrentar estas políticas, ¿no? Porque la verdad que están destruyendo no solamente la educación, la salud, en fin, están destruyendo, yo diría, el Estado Nacional para convertirlo en un Estado que tiene más que ver con beneficiar a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías, ¿no? De feo, ¿hay riesgos de que la universidad vuelva a ser arancelada? Digo, en algún momento hubo en la universidad pública, si bien siempre fue pública, de acceso libre y gratuito, en algún momento hubo una contribución que se generalizó en distintas partes del país. ¿Hay posibilidades de que eso vuelva a pasar si no hay un financiamiento nacional? Yo creo que de parte de las universidades, por motu propio, eso no va a suceder. Probablemente sea uno de los objetivos que también tienen estas políticas que se están llevando adelante hoy, ¿no? Avanzar hacia es más complejo que solamente el arancelamiento. Creo que también hay una lógica mercantilista que se trata de aplicar a las universidades, ¿no? Que las universidades funcionen en función de lo que, valga la redundancia, en función de lo que les pide el mercado, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita el mercado? No qué es lo que necesita la gente, no qué es lo que necesita el país para mejorar, para desarrollarse. Creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Y esto creo que es el proyecto de una universidad pequeña, como usted dice, arancelada, seguramente, ¿no? De Feo, usted recién decía que, bueno, este gobierno nacional no escucha los reclamos de los distintos sectores, pero evidentemente también hay un Congreso que no da quórum para tratar esta ley puntualmente de financiamiento universitario. ¿Cuál es el registro que están teniendo dentro de los diálogos con legisladores de todo el país? Bueno, claramente hay legisladores, sectores del radicalismo, sectores del peronismo, pero claramente los diputados de la Libertad Avanza, del PRO, algún sector del radicalismo, sobre todo algunos diputados cordobeses, no están escuchando, no están atendiendo los reclamos de la universidad, que fue lo que pasó el otro día cuando se levantaron y se perdió el quórum para tratar la ley esta que estábamos. Por eso estas medidas, porque también estamos reclamando al Congreso, porque ya la verdad que al Poder Ejecutivo en 18 meses se ha visto claramente que no da respuesta. Claro, pero el Congreso tampoco estaría acompañando, ni siquiera para tratar. El año pasado se aprobó la ley. Claro. Después, bueno, hay algún sinvergüenza que vota primero para que se apruebe la ley y después apoya el veto del presidente, ¿no? Eso creo que también es una responsabilidad de la sociedad identificar, y nosotros desde las universidades vamos a denunciar a todos aquellos legisladores que hagan este tipo de maniobras, ¿no? De Feo, ya para ir cerrando, le hago una pregunta, si se quiere, también, bueno, ¿sí? en el tono de Patricia, más política, que tiene que ver cómo se están organizando los sindicatos, porque da la sensación de que hay mucha división también, así como hoy hay una gran orfandad de la oposición, podríamos decir que Milei, no sé si coincide con esto, pero Milei avanza, el gobierno de Milei, la Libertad Avanza, con algunos aliados van avanzando, porque tampoco hay una oposición que se muestre contundente. ¿Qué pasa también los sindicatos? ¿Hacen ahí una autocrítica? Porque tampoco se nota como una unión en los reclamos, a pesar de que hay varios focos de conflictos, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo lo que le decía hoy, eso es una de las cuestiones centrales, que ¿por qué lo de los reclamos? ¿Por qué pareciera que
todos estuviéramos bajando los brazos, ¿no? Yo creo que uno de los problemas centrales es este que usted menciona, el tema de la oposición, una oposición que pueda unificarse, creo que esto de a poco se va a ir dando y de cara a las elecciones creo que se va a ir avanzando en ese sentido de poder tener una propuesta que enfrente esto y que enfrente estas políticas y que realmente sea capaz de representar a la sociedad, a los sectores populares que son los que hoy están peor. Con respecto al sindical, bueno, nosotros tenemos 3 centrales en la Argentina. Nosotros pertenecemos a la CTA de los Trabajadores y estamos avanzando en un proceso de confluencia con la CTA autónoma. Lo mismo estamos haciendo dentro del sindicalismo universitario. Estas medidas de esta semana se hacen en conjunto entre CONADO y CONADO Histórica, con lo cual probablemente tengan una contundencia muy grande en todo el país, porque prácticamente estamos en todas las universidades y representamos a los 2 sindicatos, aproximadamente el 80% de la representación sindical está ahí. Bueno, después está el tema de la CGT, pero ahí yo creo que es muy necesario y creo que eso no va a cambiar en la medida que no haya un recambio de dirigentes. Pues hay dirigentes que hace 30 años que están ahí, usted conoce los nombres, ni hace falta que los hagamos, y que la verdad que hoy están más preocupados por, como decía alguien, en pagar el departamento que en pagar que en conseguirle mejores salarios a los trabajadores, con mejores condiciones laborales. Yo creo que hay toda una necesidad de que se democraticen amplios sectores sindicales para que podamos avanzar en un nuevo sindicalismo que también dé respuesta a una nueva realidad. Hoy nosotros no estamos como en los años 80, ni siquiera como en los años 90. Hoy hay sectores enormes que no están representados por ningún sindicato. Ustedes tienen los trabajadores de plataforma, tienen los cuentapropistas. Digo que toda una realidad que se ha ido transformando, no solamente en el trabajo, sino en la economía, que ha considerado un montón de gente que hoy esté por fuera de las estructuras sindicales que no tienen representación. Bueno, hay que ver cómo esos trabajadores que tienen características distintas a los formales, digamos, se puede ir avanzando en su representación y también que esos sus voces sean escuchadas, porque usted piense hoy la cantidad. Yo no vivo en Buenos Aires, pero me paso casi toda la semana acá, pues está la sede de la CONADO está acá, y yo veo la cantidad de Rappi, Uber, qué sé yo, un montón de trabajadores de esos que no tienen sindicalización, que no tienen formalidad en el empleo, bueno, en fin, y son cada vez más y están huérfanos de toda representación y de toda defensa. También es cierto que hay una conciencia que hay que trabajar para que se den cuenta que si solos no van a, porque muchos de ellos consideran que se van a salvar individualmente. Estamos viendo que eso no va a suceder en la sociedad, ¿no? Acá los que se salvan individualmente son los que tienen plata. Los que no tienen, o sea, los trabajadores fundamentalmente, o se unen o cada vez más miseria y cada vez más exclusión, ¿no? Tal cual. Y en tren de los cambios, ¿no?, que usted expresaba recién, sobre todo laborales, ¿qué está pasando con las formas también de expresarse, de manifestarse? Los paros, muchas veces uno siente que quedan como que nos quedamos mirándonos el pupo, ¿no?, quienes hacemos paro por una causa puntual, porque da la sensación que la propia sociedad, que es a quien uno se dirige también para que tome conciencia sobre la necesidad de ciertas instituciones, no registrara. Mire, la verdad nosotros tenemos que hacer notar nuestra lucha. Una de sus formas es el paro, no es la única. Nosotros, por ejemplo, este día jueves vamos a hacer paro, pero también vamos a hacer marchas en todas las capitales de provincia, en todas las ciudades grandes donde hay universidades. Vamos a hacer una marcha de todo el área metropolitana acá frente a la Secretaría de Educación, ex ministerio. Me parece que hay que ir combinando y hay que llegar a generar una visibilidad del conflicto. Acá lo que tiene que quedar claro es que la gente no se queda cruzada de brazos, no espera mansamente que su fila en el matadero, sino que está resistiendo a estas políticas. Y creo que cada vez somos más, porque también es cierto, como ya se ha dicho, que se pueden hacer muchas cosas, pero lo cierto es que esta política, más tarde o más temprano, esta política va a estallar y va a dejar miles de millones de argentinos en la exclusión total, si no hacemos algo para detenerlo.
es lo que va a pasar, porque hoy estamos viviendo, mire, es una cosa más ridícula, no se puede pensar, ¿no? Porque aparte de toda la ridiculez que vemos este gobierno, es una cosa más insólita que la verdad que se alquilan reservas. Tenemos reserva para mostrarle al Fondo Monetario que tenemos un nivel, no que tenemos, que tiene el Estado un nivel alto de reserva, cuando esas reservas en realidad son prestadas, son créditos que se sacan en otros lados, que también habrá que pagarlo, y en algún momento todo eso, digo, es como cuando uno ve que, es como cuando uno ve que no hay salida, va derechito a una colisión, ¿no? Es como, y no hay forma de cambiarlo, ni de variarlo. Entonces, es como un barco, es como el Titanic cuando iba contra el témpano, no había forma que se cruce, porque no dobla en medio metro. Entonces vamos derecho a una colisión, y creo que en ese momento nosotros tenemos que resistir para que ese momento no llegue, y si llega, estar tan organizado que nos permita superarlo y mejorar y cambiar estas políticas que bueno, habrá que discutir mucho cuáles son las cosas que necesitamos, pero seguro y sin ninguna duda estas no son las que precisamos, ¿no? Carlos De Feo, secretario general de CONADU, gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a usted por llamar. Un abrazo, que tengan muy buen día. Bueno, un poco